porque mientras más tiempo queden los frutos ahí pegados a la planta, pues es más probable que aparezca el hongo. Y sobre todo cuando los cultivos están al aire libre. Y cuando hay lluvia, pues va a ser muy frecuente. Entonces es muy, muy común este hongo en los frutos, ¿verdad? Así se manifiesta. Aquí vemos otro, aflora el micelio, ¿verdad? Otros incluso puede atacar frutos verdes también y se manifiestan de esta manera. La pudrición empieza incluso a avanzar hacia el pedicelo del fruto. Entonces, pues cuando el ataque es severo, ataca mucho de los frutos, que apenas empiezan su desarrollo. Luego antracnosis, causado por Colletotrichum gloesporoides, se presenta como lesiones necróticas de consistencia firme y color café oscuro, son circulares, hundidas, ¿verdad? Entonces a veces son áreas más o menos grandes y se cubren de masas de esporas de color amarillo o rosadas, aunque se manifiesta como una estructura corchosa más bien. Puede atacar diversas partes de la planta. Algunos fungicidas, se recomienda la rotación de cultivo, el uso de cubiertas de polietileno, eliminación de residuos y buen drenaje. Es uno de los principales hongos. En el caso de la fresa también ataca mucho a las raíces. Entonces aquí vemos, son áreas cafés, más o menos corchosas. Aquí vemos otra, a veces le llaman clavo. Entonces, son áreas hundidas y como corchosas. Inicia como áreas de color café, después son un poco de color café más claro y se hunden. Vemos otra. Otro ataque en el fruto. Pudrición causada por Phytophthora, ¿verdad? Igual este hongo ataca mucho a las raíces. En el caso del fruto se manifiesta en forma de áreas necróticas de color café oscuro verde, rodeadas por un margen café. Y cuando la pudrición avanza, el fruto completo se pone de color café. Después los frutos se secan y se momifican. Puede atacar a otras partes de la planta, algunos de los fungicidas que se recomiendan y uso de cubiertas de polietileno. Entonces una solución blanda, acuosa, ¿verdad? Eso es característica de Phytophthora. Y ataca también a las raíces, pues las raíces se empiezan a secar de las puntas hacia la corona y no hay prácticamente muchas raíces laterales. Lo vamos a volver a ver más adelante. La cenicilla, Sphaerotheca macularis, ¿verdad? Que vimos que también ataca al follaje, pues también a los frutos. En este caso los frutos son bronceados a castaños y se parten del epidermis. Los frutos maduros se cubren de una esporulación blanquecina y ataca a otras partes de la planta. Se recomienda aplicación de algunos fungicidas y eliminar hojas viejas atacadas. Entonces aquí lo vemos en el caso de los frutos. Se nota como blanquecino. Pudrición por Rhizopus stoloniferus. Este hongo es más frecuente en poscosecha, aunque también ataca en precosecha. Los frutos se decoloran ligeramente y gradualmente se van tornando de color café claro. El tejido se reblandece y se forma un micelio algodonoso de color blanco. Control, mantener las temperaturas de almacenamiento por debajo de los 5 grados y utilizar algunos fungicidas. Entonces es muy típico el Rhizopus y sobre todo ataca más en poscosecha. Entonces se vuelve acuoso el fruto y empieza a salir jugo. Aquí vemos un ataque más severo. Ya después el micelio ese se tiende a tornar necrótico cuando es muy abundante. El cilindro rojo, estela roja, causado por Phytophthora fragaria.
para el caso de la raíz y la corona. Entonces, vamos a ver enfermedades de raíz y corona. Las plantas permanecen pequeñas y producen pocos estolones. Las hojas son de color verde azulosas, más pequeñas. Y en corte longitudinal las raíces se observa un cilindro rojo en el sistema vascular. Es la manera de identificarlo. A medida que la pudrición progresa, se destruyen las raíces laterales y las raíces principales adquieren una apariencia de cola de rata, se atrofian, se doblan y se tornan necróticas y se van muriendo. Entonces, control, mejorar el drenaje, evitar compactación, utilizar plantas sanas, usar variedades resistentes y aplicar algunos fungicidas. Entonces, hacer rotación de cultivos. Cuando tenemos estas enfermedades, lo que es Phytophthora, Colletotrichum, Fusarium, en el suelo, pues sí se convierte en un problema grave. Entonces aquí ya habíamos visto, ¿verdad? Entonces se van muriendo las raíces de la punta hacia la corona y prácticamente no hay raíces laterales. Y poco a poco se va acabando el sistema radical. Es Phytophthora fragaria. Entonces aquí vemos otra vista, ¿verdad? Como si se hubieran trozado las raíces. Y la manera de distinguirlo es que partiendo las raíces más gruesas de manera longitudinal se observa como un anillo un tanto rojizo en lo que es el sistema vascular. Entonces aquí vemos cómo se manifiesta en la planta, se marchita y se empiezan a morir las hojas. Hay otra especie de Phytophthora que es Phytophthora cactorum, que le llaman colapso vascular o pudrición de la corona. Entonces, en este caso puede haber desintegración del tejido vascular de las coronas, ocurre marchitamiento de las hojas y la planta se colapsa total o parcialmente. Control, mejorar el drenaje, evitar la compactación, usar planta sana, usar variedades resistentes, fumigar el suelo, que resulta bastante complicado, hacer rotación de cultivos, creo que sería lo más viable, ¿verdad? E incorporar abonos verdes de esta especie. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Se marchita la planta, se empiezan a morir las hojas. Antragnosis, que la vimos para fruto, también ataca a las raíces y a la corona, causa pudrición de la corona y marchitez de la planta, las coronas se vuelven quebradizas y adquieren una coloración café rojiza interna. En los estolones se forman lesiones hundidas de color café oscuro que eventualmente se ennegrecen y circundan a los estolones, los rodean prácticamente. Control, Benomil y no usar muchos fertilizantes nitrogenados en exceso. Entonces aquí vemos en el caso de los estolones, ¿verdad? Son áreas necróticas que terminan por morirse esta parte del estolón. Vemos otra, ¿verdad? Se torna necrótico y prácticamente se colapsa. Marchites por verticillium, alboatrum. Las hojas se marchitan, se doblan y se tornan cafés. Hay un quemado marginal de las hojas y las plantas mueren lentamente. Algunos fungicidas que se recomiendan: evitar los suelos en los cuales está presente, usar variedades resistentes y fumigar el suelo. Ajá. Entonces aquí empiezan este hongo a avanzar de la periferia hacia el centro de la planta. Y a veces este hongo está no digamos de manera única, sino puede haber un complejo de 4 o 5 géneros de hongos. Entonces, marchites por fusarium, causa marchites y amarillamiento de las hojas, en las coronas se nota una coloración café rojiza y a medida que avanza la enfermedad, los tejidos inferiores de la corona pueden pudrirse. Algunos fungicidas y uso de cubiertas de polietileno. Pudrición por por Rhizoctonia solani. En vez de las hojas se torna púrpura y tiende a enrollarse. Los pecíolos se vuelven castaños y pueden deshidratarse en la base. La corona original con frecuencia muere y aunque se pueden formar nuevas coronas. Decíamos cuando vimos la estructura de la planta de fresa
que inicialmente establece una corona y si la dejamos varios años en el suelo, pues poco a poco se van formando más coronas y llega a tener una planta hasta unas 10 coronas. Entonces, de repente cuando ataca este hongo, puede que las más jóvenes vayan persistiendo. Las coronas pueden mostrar una coloración café interna. En el tejido basal las plantas se colapsan de manera rápida. Control, desinfección del suelo y a veces se recomiendan algunos microorganismos antagonistas como tricoderma. Esta es la pudrición causada por Rhizoctonia. Y finalmente, pues está un complejo de hongos, ¿verdad? Que es la que provocó que desapareciera mucha parte de la zona fresera de Guanajuato, porque anteriormente era el principal estado productor de fresa, y debido a todos estos hongos fue disminuyendo y ahora anda como en tercer lugar, segundo o tercer lugar. Entonces, esto se le conoce como secadera y es provocado por varios de los hongos que ya vimos, Coletotrichum, Rhizoctonia, diferentes especies de Fusarium, Verticillium, Alternaria y Phytophthora. Todos están juntos. Cuando se tiene este complejo de hongos, pues difícilmente va a prosperar la planta. Y entonces lo más viable, pues es cambiar de terrenos y sembrar en ese terreno tal vez maíz, frijol o algo así. Que no sea ni una solanácea ni alguna otra frutilla, porque pues los atacan los mismos hongos. En este caso, las plantas muestran síntomas de sequía, es el síntoma inicial. Hay marchitamiento de las hojas de la periferia, empieza de la periferia hacia el centro de la planta, ¿verdad? Y finalmente se muere toda la planta. Hay una pudrición parcial o completa del sistema radical, las lesiones de la raíz primero son cafés y las raicillas laterales mueren y quedan negras. Se recomienda usar planta sana, evitar excesos de humedad, sembrar en terrenos libres de estos hongos y la fumigación. Entonces, pues lo más fácil es cambiar a otra especie por 4 o 5 años y luego ya después regresar a especies, cambiar por una especie a la que no ataquen estos hongos. Entonces, se presenta en las plantaciones de fresa como manchones, ¿verdad? Manchones que van avanzando. Y la fresa empieza a secarse de la periferia y poco a poco va hacia el centro, hasta que se acaba la planta. Entonces, le llaman secadera y por lo menos hay 5 géneros de hongos involucrados. La mancha angular de la hoja, creo que es la única enfermedad causada por bacterias, que es Xanthomonas fragaria. Entonces se llama mancha angular porque forma como ángulos, limitándose en las nervaduras, sobre todo nervaduras pequeñas. Dice, las hojas presentan manchas angulares amarillentas entre las nervaduras. Pues a veces recomiendan antibióticos, pero la verdad es que es carísimo y luego no va a tener mucho efecto. Ajá. También se recomiendan pesticidas que contengan cobre. Y estos son algunos de los antibióticos que se recomiendan, pero pues no resulta, creo que, costeable. Entonces, es Xanthomonas, son manchas como angulares, ¿verdad? Que las limitan las nervaduras pequeñas. Entonces, sí es muy típica, ¿verdad? Y creo que es la única bacteria que provoca daños a la fresa. Y de ahí, pues las enfermedades virosas creo que todavía causan más problema que las bacterias. Y estos son algunos de los virus que atacan a la fresa, ¿verdad? Amarillamiento, arrugamiento, chaparramiento, enrollamiento de la hoja, amarillamiento marginal tenue, falso amarillamiento marginal, virus latente C, pétalo verde, moteado, estriado del tabaco. O sea, hay por lo menos unos 10 virus que la atacan. Entonces, es lo que provoca el virus del pétalo verde. El fruto no desarrolla, los aquenios desarrollan demasiado, la pulpa prácticamente no desarrolla.
y puede haber como un tipo de hojitas en la punta de los frutos. Entonces, cuando se ve alguna anormalidad de este tipo en una plantación de fresas, pues lo recomendable es sacar la planta, eliminarla, ¿verdad? Para que no se siga diseminando. ¿Y cuál es la solución ahí? Pues utilizar plantas resistentes, ¿verdad? O establecer plantaciones con plantas que no contengan el virus. ¿Y cómo podemos saber si contienen el virus? Pues ya habíamos visto que con plantas indicadoras. Entonces, pues aquí hay una serie de clones indicadores que decíamos que se han obtenido principalmente en la Universidad de California. Todos los que llevan UC son de la Universidad de California, ¿verdad? Y que son clones que se han obtenido de fresas silvestres, ¿verdad? Fragaria vesca, chiloensis, virginiana, principalmente. También puede haber nemátodos, aunque al parecer no es tanto el problema de nemátodos, pero sí encontramos, pues prácticamente creo que todos los géneros pueden atacarla. Hay por ahí una tesis también, en parasitología hay una tesis de todo lo que es el indexaje para virus y hay otra tesis de nemátodos, ya algo viejitas son las tesis. Hay otra tesis de todas las enfermedades, de todos los hongos, ¿verdad? Está muy completa, era del ingeniero Cecilio Zamora, que ya, que ya tiene buen número de años que falleció en un accidente por acá en la carretera, acá del lago, en la autopista. Entonces, él era el académico de la universidad en ese tiempo. Y tenemos algunas fisiopatías. Las fisiopatías son causadas por agentes abióticos. Pueden ser condiciones ambientales, principalmente, tal vez algunas deficiencias nutrimentales o por cuestiones climáticas, ¿verdad? Entonces son agentes abióticos. Y se pueden ser originados por la acción de fenómenos meteorológicos, como altas temperaturas, bajas temperaturas, exceso de sol, falta de disponibilidad de algún nutrimento, aplicación de algunos productos, pueden también inducir algunas anormalidades, condiciones edafológicas, etc. Y se pueden confundirse con el ataque de agentes biológicos, algunos de ellas. Entonces, uno de los más típicos en fresa es lo que le llaman fasciación. A veces también se les llama cara de gato. Y esa es una característica genética. Puede ser propia de algunas variedades. Es una característica genética que se acentúa por las condiciones climáticas. Las malformaciones pueden ser desde muy ligeras hasta frutos totalmente deformes. Puede deberse a una falta de adaptación de los cultivares. También ocurre en plantas que han sido propagadas in vitro. Cuando se hace la propagación in vitro se recomienda no hacer muchos subcultivos, hacer 3, 4 subcultivos y volver a empezar con material nuevo, porque las probabilidades de mutación cuando se cultiva in vitro son mayores que en condiciones de macro propagación. También puede el fotoperíodo, el frío y los climas secos pueden también influir sobre el desarrollo de las yemas y puede provocar ese tipo de frutos. También puede ser provocada por falta de polinización y fecundación. Los frutos albinos son frutos que les falta color, son blandos, insípidos y se pudren rápidamente. Puede deberse a la aplicación de un exceso de nitrógeno, lo que genera una deficiencia en la concentración de azúcares en el fruto. También puede ser provocado por la pérdida de hojas debido a la presencia de plagas y enfermedades. Entonces, esta es la fasciación. Son este tipo de frutos. Puede ser genético, puede ser causado por factores ambientales. ¿Verdad? Cuando está así, pues más bien por algunas de esas. Y cuando están más deformes, pues pueden ser también deficiencias de polinización y fecundación. Estos son los frutos albinos, ¿verdad?
que puede ser provocado cuando se aplican a veces exceso de nitrógeno. En algunos cultivares, tampoco no en todos, ¿verdad? No adquieren el color que deben de tener. Luego tenemos quemadura o escaldadura del fruto. Dice, se presenta bajo condiciones de alta radiación solar. Presenta una coloración también albina, solo en la zona donde se daña, digamos, por el sol. También puede haber daños por frío, pueden dañar algunos carpelos y puede también conducir a una malformación de los frutos. Daño en frutos por exceso de agua, se ablanda la pulpa, ¿verdad? Y se vuelve más susceptible a la entrada de patógenos. Deformación del fruto por deficiencias de boro también puede ser. Entonces, la fasciación decíamos que también puede ser causado por eso. Se manifiesta como la aparición de frutos pequeños y deformes. Entonces, cuando hay deficiencia de boro, pues puede ser provocado porque disminuye la germinación de los granos de polen y disminuye el crecimiento del tubo polínico y por lo tanto no hay fecundación. Es muy común en los primeros frutos. Cuando vimos lo de la inflorescencia, decíamos que era una inflorescencia dicotómica. Hay una flor reina, 2 secundarias, 4 terciarias y así sucesivamente. Entonces, en los primeros frutos es muy común las deformaciones de los frutos porque hay poco polen disponible. Entonces, aquí vemos la quemadura por el sol y daños por frío, que se puede confundir con deficiencias de boro, se puede confundir con deficiencias de polinización, ¿verdad? Porque al fin el resultado es el mismo. Aquí lo que pasa es que se dañaron algunos carpelos y esos ya no van a desarrollar, que es lo mismo que si no hubieran sido fecundados. Entonces, pues son muy similares las anormalidades. Esto es muy frecuente, sobre todo cuando empieza la temporada de cosecha. Entonces aquí vemos otros con anormalidades, a veces les llaman cara de gato. Este es causado por exceso de agua. Finalmente pues se reblandece y después llegan microorganismos como botritis. Vamos a pasar a plagas. En plagas pues tenemos los áfidos o pulgones, diferentes especies, ¿verdad? Hay por lo menos 13 especies de áfidos que atacan a la fresa y son los principales vectores de virus. Se encuentran en brotes nuevos, yemas, estolones, corona, hojas y raíces, en toda la planta. Hay aquí algunos productos que se recomiendan, algunos de ellos son orgánicos, ¿verdad? Como este que creo que son extractos de ajo y bueno, y otros son insecticidas, pero no tan tóxicos, digamos. Hay también por ahí listas de productos autorizados cuando se va a exportar, ¿verdad? La planta. Entonces por ahí hay listas en este sentido. Parece que por ahí tenía yo una. Entonces, pues el control biológico para el caso de los pulgones es muy recomendable. Y pues yo creo que la plaga número 1 son los ácaros. Esta que le llaman araña ciclamen o ciclamina. Mide de aproximadamente 1/4 de milímetro de largo. Son súper pequeñitos, pero si uno tiene buena vista los alcanza a ver por el en vez de las hojas. Entonces, se puede encontrar en las hojas y en la corona. Las hojas van emergiendo, se deforman y se tornan amarillentas. Algunos productos y en condiciones de invernadero es necesario mantener una alta humedad relativa y evitar el polvo. Pero sobre todo esto, ¿ya? Alta humedad relativa y estar regando de manera adecuada la planta, porque si dejamos de regarla, inmediatamente llegan los ácaros y resulta muy complicado acabar con ellos, ¿verdad? Entonces, este es la araña ciclamen y estos son los síntomas en las hojas. Y hay otro ácaro que todavía es más frecuente, que es el ácaro de
de 2 manchas, que es Tetranicus urtica. La hembra mide de 0.4 a 0.6 milímetros de largo, es de color amarillo pálido a verdosa y tiene 2 manchas. De ahí el nombre, 2 manchas rojizas. Ahorita lo vamos a ver. Se encuentran en vez de las hojas, daña a las plantas al extraer la savia del follaje y las infestaciones severas conducen a que las hojas se vean cloróticas o bronceadas. En algunos casos el follaje cae de manera prematura y ya en el envés se pueden observar los hilos de la telaraña. Algunos de los productos que se recomiendan, ¿verdad? Algunos son orgánicos, como ¿verdad? Que es de extractos de canela. Otro también es, creo que orgánico, que no causan muchos problemas, no son tan tóxicos. Y en condiciones de invernadero, la misma situación que el ácaro anterior. Mantener humedad relativa alta y evitar el polvo. ¿Por qué? Los ácaros se protegen bajo el polvo y si hay alta temperatura, también la temperatura tiene mucho que ver. Si la temperatura es alta y hay polvo, segurito va a haber ácaros. Entonces, cuando uno tiene en el invernadero, pues conviene de vez en cuando, con una regaderita de esas que se ponen en la punta de la manguera, pues bañarle el follaje. Eso va a ayudar, ¿verdad? Para que no se acumule polvo. Evitar las altas temperaturas del invernadero, también es lo que se recomienda. Y si quiere uno aumentar la humedad relativa, podría poner un poco de agua en el piso del invernadero para aumentar la humedad relativa. Entonces hay que estar al pendiente con los ácaros porque es la principal plaga en un invernadero. Entonces este es el ácaro de 2 manchas, ¿ya? Se le llama así por las 2 manchitas rojas que tiene acá. Huevecillos. Estos a simple vista, si tiene uno buena vista, las alcanza uno a ver por el envés de las hojas, porque se ubican en el envés de las hojas y en la corona, porque es donde se protegen del sol, porque el sol los daña. Entonces, típico, ¿ya? Se tornan un poco cafés las hojas, y si la ve uno por el envés, a simple vista o con una pequeña lupa, alcanza uno a ver que está lleno de ácaros toda esta parte. Y una vez que está llena de ácaros, pues se vuelve bastante complicado acabar con ellos. La Chicheligus, es una causa de la forma irregular de los frutos. También es otra de las causas de la faciación de los frutos. Provoca daño al destruir las semillas o los aquenios. Muchas veces las semillas se tornan de color café. Los adultos miden de 6 a 6.5 milímetros y son de forma oval o aplanada. Son de color verdoso café y se identifican porque presentan un triángulo amarillo en el centro. Ahorita vamos a ver. Entonces, algunos de los productos que se recomiendan, ¿verdad? Y algunos de ellos son extractos de algunas plantas, de ajo, de cebolla, de chile. Esta es la chinche y se identifica por este triángulo que tiene aquí. Y son parecidos los síntomas también a la falta de polinización. Chicharritas. Los adultos son de color verde brillante, miden aproximadamente 3.2 milímetros y alimentan a lo largo de las nervaduras en el envés de las hojas. Aparentemente inyectan algunas sustancias tóxicas que taponan el sistema vascular de la planta. Las plantas afectadas tienen pecíolos más cortos y hojas más pequeñas. También puede presentarse clorosis marginal que progresa hacia la nervadura principal. Algunos de los productos que se recomiendan. Esta es la chicharrita. Aquí la vemos. Es menos frecuente la chicharrita. Provoca estos arrugamientos de las hojas. Y la mosquita blanca, que también es un problema, principalmente en invernadero. Entonces sería el segundo, yo creo que es la segunda plaga en plantas que crecen en invernadero. El primero serían los ácaros y el segundo sería la mosquita blanca. Entonces se alimentan de la savia de las hojas, lo que detiene su crecimiento, producen una mielecilla pegajosa, lo que favorece la presencia de fumagina. Algunos de los productos
Y se pueden usar trampas en los invernaderos. Hay por ahí algunas láminas de cartón de color amarillo, tienen pegamento y se cuelgan y es una manera de estarlos controlando porque los atrae. Entonces estas son las mosquitas. También va a ser muy frecuente en invernadero, en campo no es, generalmente no es problema. Entonces aquí vemos, se tapiza totalmente también el en vez de las hojas. Las flores se alimentan de los carpelos y estambres, también ataca frutos y también los puede deformar. Entonces son muchas causas de deformación de los frutos, desde genético y plagas y cuestiones ambientales, ¿ya? Entonces algunos de los productos que se recomiendan, estos son los trips y los daños por trips. Bueno, este es menos típico. Gorgojo de las yemas, Antonomus. Estos son de color café rojizo. Las hembras pinchan los botones florales inmaduros y depositan sus huevecillos. Posteriormente las larvas se alimentan del polen inmaduro y destruyen botones. Entonces los daños los causa la larva, ¿ya? Este es el adulto. La gallina ciega, ¿ya?, que todos conocemos, que está en el suelo muchas veces. El daño principal lo provocan las larvas, principalmente en las raíces, y algunos productos que se recomiendan. Entonces la gallina ciega, el ciclo de la gallina ciega, ¿ya?, el adulto de la gallina ciega. Gusano cogollero, que es un lepidóptero, Spodoptera. El daño principal lo causa la etapa de larva también, igual que los anteriores. Ataca las hojas y los frutos, provoca decaimiento y marchitez de las plantas. Algunos productos y también el control biológico con bacilos. Entonces este es el gusano. Y este es el adulto, que es una palomilla. Las babosas también llegan a causar problemas, a veces en la fresa. Y en este hay un método que da buenos resultados. Se pueden poner recipientes con cerveza y caen redonditas, ¿verdad? Entonces la pone uno un día y al siguiente está lleno el recipiente de babosas. Una manera muy práctica para acabar con ellas. Bueno, vamos a pasar, hasta ahí sería plagas y enfermedades. Vamos a pasar a cosecha y post cosecha. Los rendimientos obtenidos en fresa dependen de diversos factores, obviamente del cultivar, quizá en primer lugar, del sistema de cultivo. Si cultivamos bajo condiciones de invernadero, generalmente pues vamos a tener mucho más altos rendimientos que a campo abierto. Del manejo del cultivo, de la interacción fotoperiodo-temperatura, decíamos que esto tiene que ver sobre todo con la iniciación floral. De la resistencia a plagas y enfermedades, entre más resistencia tengan, pues obviamente va a haber menos problemas y más rendimiento. Tolerancia a varias condiciones del suelo, sobre todo a sales, resistencia al frío, tolerancia a las altas temperaturas, ¿verdad?, y el vigor propio de cada cultivar. Entonces, cosecha manual, ¿verdad? Entonces puede ser en cajas grandes, pueden ser en clancher. Aquí vemos en cajas de madera. Los grados de desarrollo y de maduración del fruto. Generalmente se recomienda cosecharlo cuando tiene de 2 a 3 cuartos de rojo el fruto. Se cosecha también aquí en México mucho utilizando estos canastos, ¿verdad?, que por ahí luego venden hasta en la carretera canastos de estos llenos de fresas, que son medios mañosos porque arriba le ponen puro fruto bonito y abajo pues todo lo que no se ve. Pero pues ya dicen, una vez que lo haya comprado, pues ya además se fue. No se va a regresar a
a devolver, ¿verdad? Un canasto de fresa, sobre todo cuando ya está muy lejos. Pero sí, hay que tener cuidado porque arriba se ven muy bonitas las fresas y abajo está todo lo feo. Y vemos, ¿verdad? Este tipo de canastas. También pueden usarse cajas de plástico, cajas de madera, ¿verdad? Entonces, generalmente cuando se cosecha así, pues sí se daña mucho los frutos porque están muy altas las cajas. Y esta sería la mejor manera, ¿verdad? Cosechar en los clamshell. Entonces sería la mejor manera y estos se van depositando en cajas de cartón. En el caso de la fresa, casi no se usa la cosecha mecanizada porque es complicado y se cosecha aparte con muchas hojas. Entonces, pues se buscan también cultivares que tengan una maduración en la planta más o menos uniforme, más o menos concentrada, pero aún así no es tan utilizada porque se cosecha mucho fruto verde y se cosecha mucha hoja. Y luego hay que estar separando las hojas de los frutos. Entonces, bueno, pero sí hay cosechadoras. Esta es una cosechadora, esto es otro tipo de cosechadora de fresas. Vamos a ver más adelante por ahí en unos videos, unos que diseñaron unos españoles. Entonces, así es como va cosechando. Entonces se supone que va separando los frutos de la hoja, pero aún así sí puede quedar mucha hoja mezclada con los frutos. Bueno, la composición de los frutos de fresa. ¿Ya? Sólidos totales, total de sólidos solubles, azúcares reductores, los principales azúcares, sacarosa, fructosa y glucosa, ¿verdad? Entonces, también tiene pectinas. Normalmente los frutos de fresa son algo ácidos. Si uno se los come, los siente ácidos, ¿verdad? Un pH de 3 a 4, bastante ácidos están. Y acidez titulable, y luego vienen algunos ácidos, ácido cítrico, ácido málico, la vitamina C, ácido ascórbico, que varía dependiendo de los cultivares y de condiciones de cultivo y otros factores ambientales, etcétera, va de 26 a 120 miligramos por cada 100 gramos de peso fresco. También contiene fenoles y antocianinas, que decíamos que son antioxidantes. Aquí otra vez la composición. En esta tabla anterior pues no vienen los minerales y aquí sí vienen un buen número de minerales, ¿verdad? Aquí vitamina C 94, más o menos es una posición en medio de esta tabla. Entonces anda alrededor de unos 100 miligramos, ¿verdad? Por cada 100 gramos. Vitaminas A, C, niacina y más minerales. Y este es el proceso para la producción de fresas congeladas. El procedimiento. Entonces está el área de recepción y ahí en la empacadora se hace el despatado, remoción del cáliz, lavado, la selección, envasado y adición de azúcar. Y luego ya se envasa, ¿verdad? Y se mete al área de congelación. Y de ahí se guarda en tanto se exporta o se manda al mercado nacional. El almacenamiento a menos de 5 grados centígrados y humedad relativa más del 90%, se puede almacenar por 5 a 7 días. Con respecto a mejoramiento, dicen los 60 años posteriores al descubrimiento de la fresa cultivada, que decíamos se descubrió que era cuál era su origen en Francia. Los primeros 60 años, pues no se hizo mejoramiento. Luego por 1817 este señor, ¿verdad? Un horticultor inglés, fue el primero en crecer algunas plantas de fresa. En 1889
se inició el mejoramiento en Nueva York, ¿verdad? Dice, aunque no fue sino hasta 1924 cuando se inició un programa de mejoramiento continuo, y tal vez el pionero en mejoramiento no solo de fresas, sino de las frutillas en general, fue este doctor Darrow. Él creo que publicó el primer libro de fresa, ¿verdad? Que todavía por ahí anda este libro. En 1920 lo publicó. Y fue pionero en mejoramiento no solo de fresas, sino de las frutillas. En el USDA de Estados Unidos. Posteriormente, él mismo continuó con... Bueno, aquí lo acompañó este otro investigador, pero pues él fue el que destacó más. Posteriormente, Darrow continuó con esta tarea y fue el pionero en el mejoramiento de las frutillas. Actualmente, en diversos países del mundo se hace mejoramiento. Y algunos de los objetivos del mejoramiento, pues incrementar rendimiento, ¿verdad? Vigor de las plantas, hábito de fructificación. Entonces, pues anteriormente decíamos que solo había cultivares de día corto. Y se ha avanzado mucho en este sentido porque ahora ya hay de día neutro y de día largo. ¿Sí? Aunque siguen predominando los de día corto. Pero se siguen obteniendo cultivares. Ha sido muy dinámica la obtención de cultivares en fresa. Entonces, de repente hay 500 ya cultivares y luego ya después de unos 20 años ya todos quedaron obsoletos y diariamente se están generando nuevos cultivares. También otro objetivo es el tiempo de maduración, sobre todo si se piensa en hacer cosecha mecanizada, se busca maduración concentrada en la planta, resistencia al frío, tolerancia a altas temperaturas, maduración concentrada y resistencia a algunas plagas y enfermedades. Algunas características del fruto que se buscan con el mejoramiento tiene que ver con el sabor, que está pues, dado básicamente por la relación azúcares ácidos, ¿verdad? El tamaño cada vez se ha ido incrementando más el tamaño de los frutos, aunque se han vuelto quizá un poco más insípidos. La forma, se busca una forma en forma cónica, forma de cuña, ¿verdad? Es la deseable, sobre todo para cuando se empaca o se transporta. Entonces, firmeza de la pulpa es otra de los aspectos que se busca, ¿verdad? Para la vida post cosecha, firmeza del epidermis. Color de la superficie, se busca que sea un color rojo brillante, porque si es rojo opaco y se usa, por ejemplo, para mermeladas o algo así, adquiere una tonalidad oscura y no es deseable. Entonces, color rojo brillante, ¿verdad? Pues tanto de la superficie como de la pulpa. Y que el fruto sea algo brillante, facilidad de espatado, entonces el cáliz se prefiere que no esté muy metido en el fruto porque se batalla para separarlo. O sea, se prefiere que el cáliz esté algo salido. Obviamente el contenido de vitamina C también va a ser importante, es algo que se busca incrementar cada día. Contenido de solubles y la acidez. Son algunas de las características de fruto. Y algunas técnicas de mejoramiento. Dice mascular 1 a 3 días antes de antesis. O sea, cuando la flor está a punto de abrir, pero que todavía no abre. Algunos le llaman etapa de palomita. Entonces, cuando están a punto de abrir, pero aún no abren. Entonces, hay que mascular. Se puede utilizar una navaja de rasurar, de esas de doble filo, porque son muy delgaditas. Se pueden usar pinzas o a veces hasta con las uñas. Hay algunos mejoradores que usan mucho las uñas con este propósito. Cubrir las flores con bolsas de papel glacín. Igual aquí hay criterios de mejoradores. Hay unos mejoradores que no cubren porque dicen que una vez que quitan los sépalos y pétalos, las abejas ya no van a ir a visitar esa flor.
Y si la van a visitar después de 3, 4 horas, el polen que se colocó lleva ventaja. Entonces, pues no todos los mejoradores cubren. Hay algunos que no cubren, aunque la mayoría creo que sí cubre. Luego se colecta polen, también 1 o 2 días antes de la antesis, porque si lo colectamos muy temprano va a ser inmaduro, y si se espera después de la antesis, seguramente ya se salió de las anteras. Entonces también igual deben ser flores a punto de abrir. Y los estambres se pueden colectar con unas pinzas o se puede colectar toda la flor. Se cortan con unas tijeritas y se hacen pasar sobre una malla para tener solo las anteras. El polen se puede conservar a 4 grados centígrados y bajo humedad relativa y se puede conservar hasta por años, ¿sí? Dura mucho viable siempre y cuando se conserve en un lugar con bajas temperaturas. Puede polinizarse con un pincel o con el borrador de un lápiz. Entonces, si se utiliza cualquiera de estos dos, de todas maneras, si se usan diferentes fuentes de polen, hay que usar uno para cada fuente de polen. U otra cosa que se hace es que se mete en alcohol cuando se va a cambiar de una fuente a otra fuente de polen, para que el polen que quedó ahí se muera y no haya error. Y los frutos se cosechan 25 a 40 días después de la polinización. De flor a fruto ya habíamos dicho que va de 25 a más o menos 40 días, dependiendo de las temperaturas. Se extraen las semillas en una licuadora, como ya habíamos visto, a bajas revoluciones, ¿verdad? Entonces la forma de mascular con unas pincitas. Aquí, bueno, ya se cubrieron después de haber hecho la polinización. Luego hay que secar las semillas a la sombra y si se almacenan a 4 grados centígrados se pueden conservar hasta por 20 años. Son de las semillas que duran más tiempo viables. Luego hay que escarificar las semillas con ácido sulfúrico concentrado, que también habíamos visto, 10 a 15 minutos. Se germinan las semillas, generalmente en semilleros. Por ahí lo vimos en un video que vimos anteriormente. En semilleros, que van a germinar de 10 a 90 días. Es algo heterogénea la germinación. Y se recomienda estratificarlas 2,5 a 3 meses para tener una mejor germinación. Y luego las plantas después de los semilleros, se pueden trasplantar a macetas, ¿verdad? En donde crecen otras 6 a 8 semanas. Y después ya se establecen en el campo o en el mismo invernadero, se hace la selección para los propósitos que se quieran. Entonces, extracción de las semillas con una licuadora, decíamos. Esta sería otra manera, pero pues es muy lenta, ¿sí? Ir desprendiendo todos los aquenios del fruto, pero sería muy lento. Entonces, pues es mucho más práctico meter en una licuadora. Entonces se siembran las semillitas en un semillero y después se llevan a macetas. Técnicas de mejoramiento. Dice, si hace mejoramiento para resistencia a enfermedades, será necesario inocular. Y en ese caso, pues tendríamos que tener los microorganismos para poder inocular las plantas y ver cuáles son más, seleccionar para resistencia, ¿verdad? Para resistencia a virus, las plantas deben permanecer durante 1 o más años en donde están presentes los virus y los vectores. Ese sería otro camino y bueno, podría auxiliarse también del indexaje. Para resistencia a plagas, las plantas también deben estar en invernadero. Entonces pueden estar en macetas, ¿verdad? Y ahí hacer la selección. Para resistencia a enfermedades, pues se buscan materiales resistentes a las enfermedades que ya vimos, ¿verdad? A manchopeca de la hoja, alternaria, quemadura de la hoja por diplocarpon, para cenicilla, marchitez por verticillium,
el cilindro rojo causado por Phytophthora, para antragnosis y para botrytis. Son para los que más se busca resistencia, para los hongos que más se busca resistencia. Sistemas de mejoramiento, cruzamiento entre cultivares, ¿verdad?, que tal vez sea lo más común. Hibridación interespecífica. Ya vimos que hay especies de Fragaria, diploides, tetraploides, hexaploides, octoploides, que sería el caso de la cultivada. Entonces podemos usar varias especies, Fragaria vesca, los mismos progenitores y algunas otras especies de Fragaria para hacer cruzas interespecíficas. Si son de diferentes niveles de haploidía, pues se hacen manipulaciones de duplicación de cromosomas. Vamos a ver más adelante. También se han hecho hibridaciones intergenéricas. Se trató durante muchos años de cruzar Fragaria con Potentilla. Potentilla es un pariente de la fresa, que incluso por acá en los cerros arriba hay, pero es una planta que se levanta un poco más del suelo, como un poco más erecta. Entonces se trataba mucho de cruzar para tratar de obtener plantas de fresa que se levantaran más del suelo, ¿verdad? Sobre todo cuando el cultivo se hacía en el suelo y a campo abierto. Ahora quizá ya no sea tanto problema, porque se usan sustratos, muchas veces en invernadero, ¿verdad?, o se usan acolchados, y entonces no hay tanto ya problema como había cuando se hacía cultivado a suelo abierto, porque había sobre todo mucho ataque de hongos. Pero muchos años se trató de hacer esta cruza, se obtuvieron algunas plantas, pero empezaban a desarrollar y morían esas plantas. Y hasta la fecha, pues no hay híbridos todavía de estos géneros. Pero muchos años se trató de hacer esa cruza intergenérica. Y bueno, también lo que se ha usado son tratar de inducir mutaciones, ¿verdad? Principalmente se usan semillas, pero parece que lo que más resultado hasta ahora ha dado son estos dos primeros, ¿verdad? Sobre todo las cruzas interespecíficas. Entonces aquí vemos Fragaria chiloensis, virginiana y ovalis, y se usan como fuente, sobre todo de resistencia a algunas enfermedades, tolerancia a suelos salinos, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, Fragaria chiloensis dice tolerancia a sequía, adaptabilidad a bajas temperaturas, a fotoperiodos largos y cortos, resistencia al frío, facilidad de remoción del cáliz, firmeza del fruto, tolerancia a sales, resistencia a estela roja, verticillium, a áfidos y ácaros. Y Fragaria virginiana, pues con todos estos propósitos se ha usado como progenitor, y Fragaria ovalis. Y también se ha usado Fragaria vesca, para tolerancia al calor y sequía, para dar aroma, porque es un fruto muy aromático, resistencia a verticillium y Phytophthora. Fragaria moschata para resistencia a cenicilla, viridis, tolerancia a suelos alcalinos, nilgerrensis, resistencia a áfidos y enfermedades del follaje, inuma, producción de raíces y estolones más abundantes, y pentafila, resistencia a enfermedades del follaje y calidad de fruto. Entonces se han usado mucho las especies, podríamos decir que les llamamos silvestres, ¿verdad?, para el mejoramiento de la fresa cultivada. Hibridación interespecífica, dice la incorporación de ciertos caracteres en las fresas cultivadas con frecuencia es complicado por la presencia de caracteres deleterios, como tamaño de fruto pequeño, fertilidad parcial, pulpa blanda, semillas negras, susceptibilidad a enfermedades, etc. Por lo anterior, dice, el uso de especies octoploides requiere de 3 a 4 generaciones de cruzamientos o retrocruzas para obtener materiales comerciales valiosos. Además, se requiere de poblaciones grandes para la segregación de caracteres de valor. Para el cruzamiento con especies diploides, por ejemplo,
se hace duplicación de cromosomas con el uso de colchicina. También la colchicina se ha usado mucho con este propósito cuando los niveles de ploidía son diferentes. Por ejemplo, si se quiere duplicar, cruzar una especie de diploide con la cultivada que es octoploide, pues se hacen como 2 veces duplicación de los cromosomas con el uso de colchicina. ¿Qué es lo que hace la colchicina? El material genético se duplica, ¿verdad? Pero no hay citocinesis. Y entonces de esa manera se duplica el número de cromosomas. Entonces se ha usado mucho con ese propósito. Entonces aquí vemos un ejemplo. Tenemos un octoploide que va a tener 56 cromosomas, ¿verdad? Decíamos que X es 7. Entonces es el cultivado. Y este es Fragaria vesca, que es un diploide. Entonces lo que hacen aquí es duplicar el número de cromosomas con colchicina. Entonces aquí se va 4X, 4X, ¿verdad? Entonces ya es un tetraploide. Entonces aquí, si se cruzan, aquí se duplicó también los cromosomas, se va a 16, ¿verdad? Entonces aquí el gameto va a tener 8X y aquí 2X. Entonces, de esa manera se obtiene un decaploide. Los gametos de este decaploide van a ser 5X. Por el otro lado, tenemos también el mismo diploide, ¿verdad? Que se cruza acá con otro cultivado. Aquí se duplicó el número de cromosomas. Entonces aquí el gameto va a tener, aquí es 4, acá va a ser el gameto 2X, aquí el gameto va a ser 4X. Entonces 2 más 4 serían 6. Entonces de esta manera se obtiene un hexaploide, ¿verdad? Entonces aquí el gameto de este va a tener 3X. Si se cruzan esos, pues se va a tener 5 más 3 serían 8. De esa manera se puede obtener un octoploide a partir de la cruza con un diploide como Fragaria vesca. Y así puede haber muchos cruzamientos, ¿verdad? Que se pueden realizar de esa manera. Entonces, estos octoploides van a tener 3 partes de Fragaria vesca y 5 partes de la cultivada, ¿verdad? Serían 3 y 5. Bueno, entonces creo que esta es la última diapositiva, ¿verdad? Del módulo de fresa. Entonces, vamos a pasar nomás a ver por ahí unos pequeños videos de lo que sería la cosecha, ¿verdad? Cosecha manual y cosecha mecanizada. Ah, perdón, creo que no. Me faltó compartir. Entonces vamos a ver, son varios, pero son pequeñitos. Hay uno que es más grande, pero bueno, le vamos a cortar. Entonces los otros son pequeñitos. Pediste un Didi para salir directo a tu cama. Ve a descansar desde California.
Así es la vida en California, raza. Así se trabaja en la vida de California. Gracias a todos los suscriptores que están en el canal, activos. Saludos desde California. El campeón va a llenar la caja antes de que llegue a la lonchera. Aquí está, mira. Ahí está, raza. Se puede llenar la... Saludos, raza. Ahí quedó. Perry. Ahí está el campeón, raza. Que vayan y digan. Va Perry porque se pone nervioso. Ahí está el mero campeón. Las verdes, las rojas pasan, pero ahí se va. Está grabado, perrita. Se pone nervioso la perrita mayor. If you work in a team, you should be using Monday.com. It's a platform to manage any team and any workflow. Marketing, sales.
Venga, vamos a bailar chilenas, la música de mi tierra. Allá para la familia Morales. Para. Y para las tristezas, nada mejor que la música de chilenas. ¡Quiero! Bailale, bailale, bailale. Pero ya no le llora, pues. Oaxaca nunca llora, primo. Sí, soy. Y nos vamos saludando para todos los bailadores chileneros de corazón. Y esta es tu música, sí señor. Cantinero, ¿dónde andas que no te miro, compa? Sírveme el otro, primo. Allá para la final Cervantes, puro San Juan del Río, compa. A la primera El Salvador, hacia Piedra Azul, primo. ¡Ale! Chilenita,
saludamos a todas las flores hermosas de mi linda Mixteca. Y orgullosamente mixtecos y rancheros de corazón, puro estruendo de Oaxaca. Con mucho respeto, saludamos a toda la familia Girón, allá en Woodburn, Oregon. Y nuevamente el estruendo de Oaxaca, marcando la diferencia, paisanos. Y ahora sí, síganme los buenos. Estos brazos robóticos no están trabajando en ninguna fábrica de coches, sino en los cultivos de fresa onubense. Se trata de un sistema mecánico ideado por jóvenes ingenieros andaluces, capaz de distinguir el fruto maduro del que no lo está, a través de un sistema de visión artificial. Si está apta para cosechar, el brazo robótico sube, haciendo un gesto de recolección, captura esa fresa y la deposita en una cinta. ¿Y cómo consigue un robot distinguir si la fresa está madura? Por su llamativo color rojo, más fácil de detectar por su dispositivo óptico. Cada brazo robótico tiene un sistema de visión artificial que va constantemente tomando fotografías de la fresa. Cuando hay una fresa que parece ser apta, que está roja, se analiza pues el tamaño, la morfología, si tiene enfermedades. De todo esto es capaz esta máquina, un proyecto 100% andaluz que ha despertado un gran interés más allá de nuestras fronteras, porque las primeras ventas se han realizado en Estados Unidos, donde este robot agrícola ha logrado un gran reconocimiento. Una de las revistas de mayor tirada a nivel tecnológico de Estados Unidos ya nos han citado en uno de sus artículos como el proyecto de recolección de fresa automatizada más avanzado del mundo. Innovación nacida para mecanizar la dura tarea de los invernaderos y reducir el gasto del agricultor.
Pues esos serían los videos que les quería pasar. Con esto terminaríamos lo de fresa. No sé si hay alguna duda, algún comentario. ¿No hay dudas? No, profe. Bueno. Tenemos dudas. Bueno, entonces si no hay dudas, pues nos veríamos el próximo martes. Y yo creo que el martes nos pondríamos de acuerdo en el primer examen, que comprende lo de la introducción y lo de fresa. Y empezamos con Rubus el martes. Ajá. Entonces, si no hay ninguna duda, pues nos vemos o nos escuchamos el Tengo una próximo pregunta, martes. profesor. Entonces, nos vemos, cuídense. Profesor. Sí. Disculpe, ¿va a proporcionar las diapositivas de las presentaciones que tuvo en clase? Les pasé por ahí al archivos toda la información que va en escrito. Es lo que les había dicho cuando empezamos el curso. Lo que pasa es que no las encuentro. Les pasé lo de introducción y lo de fresa. Ajá, pero no, bueno, en la sección de archivos no aparece ningún documento. Ajá. ¿Los demás sí los encontraron? Yo sí, profe. Ajá.
quién sabe qué esté pasando. Pues sí, luego hay irregularidades. ¿Qué se podría hacer? Si no, que otro compañero te las reenvíe, por favor. Sí, si nos hiciera el favor, se lo Ajá. agradecemos. Bueno, sí, Bueno, gracias. ándale, de nada. Entonces nos vemos el martes. Profesor, Sí, tengo una pregunta. sí. Nos enviaron el día de ayer, me parece, una lista final de las optativas registradas en fitotecnia. Ajá. Entonces, en esa lista varios compañeros no aparecemos y nos había usted comentado que iba a mandar una lista final porque había aceptado a más alumnos en su curso. Ajá. Entonces, quería preguntarle si Sí, sigue ajá. para no Miren, preocuparnos. ajá. Sí, miren, no le he enviado porque hay